la hora del miedo. Los que conocen a Tamara desde niña saben que no es una persona amable. Por el contrario, siempre fue una niña maleducada, caprichosa, mimada. En los mejores tiempos de su familia, su padre era ingeniero de una empresa de plataformas que trabajaba de manera externa a Pemex. Su madre era maestra con doble plaza y aparte de eso tenían un restaurante familiar a la orilla de la carretera, por lo cual era muy concurrido. La familia Ruiz era una familia hasta cierto punto desahogada. Dinero había, modales había, pero nunca hubo mucha atención. Tamara pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de su abuela, desde que iba por ella a la escuela hasta la noche que llegaba a su casa a cenar y a dormir. Tamara, desde pequeña, fue poniendo una barrera entre ella y el resto de los niños. No le gustaban las fiestas de cumpleaños. No le gustaba que los demás niños fueran a su casa. Su única amiga era su abuela, una señora de 60 años, muy atenta y educada. Doña Clara se encargaba de todo. La cuidó como nadie hasta el día de su muerte. Su madre recuerda que cuando ella era pequeña, la escuchaban hablar sola en su recámara, como si alguien la acompañara, pero nunca había nadie. Tamara era una niña muy precoz. Comenzó a caminar a los 10 meses. A los 2 años ya podía conversar. Aprendió a leer a los 4 y a los 6 ya resolvía problemas básicos de matemáticas. Era el orgullo de sus padres y obviamente de su abuela Clara. Doña Clara era conocida por sus vecinos como Doña Rara, por las mañas que ella tenía. Ella, por las mañanas, cerraba toda la casa y ponía música de polka. A las 12 del día salía a lavar la banqueta y parte de la calle que estaba enfrente de su casa. Después de lavar, esparcía un polvo que parecía canela. Se sentaba en su corredor y a las 2 de la tarde pasaba un auto por ella y la iba a recoger, a ella y a su nieta, a la escuela. Por las tardes, la mujer abría las ventanas y las puertas de la casa y prendía velas. La mujer fue muy atenta con los vecinos. En alguna ocasión, incluso fungió de partera de la joven que no tuvo tiempo de llegar al hospital. En agradecimiento, la joven le puso Clara a su hija. Doña Clara era muy querida por los niños. Seguido hacía dulces de fruta o dulces de leche y los regalaba. Cuando hacía calor, hacía bolsita de hielos de sabores y también los regalaba a los niños. Tamara, en cambio, no hablaba con los vecinos. No le gustaba que los niños visitaran a su abuela. De cierto modo, sentía que le restaban su atención. Raúl, el padre de Tamara, trabajaba 15 días en las plataformas y descansaba 15 días con su familia. Cuando él estaba en casa, ocupaban los fines de semana para salir de viaje a lugares cercanos con la finalidad de que Tamara no estuviera encerrada con su abuela todo el día y que socializara un poco. Fue un domingo, ya cuando Tamara tenía unos 13 años, que mientras ellos visitaban unas ruinas prehispánicas, fueron avisados de la muerte de la abuela Clara. La abuela era mamá de Dolores y había sido el hermano de esta, quien al visitar a su madre, la encontró sentada en su sillón sin moverse. Al parecer, había muerto de un infarto fulminante. Sin dolor, dijo el doctor. Esa noche, ellos regresaron a casa y Tamara no habló hasta que vio el cuerpo de su abuela. A pesar de que por su edad no querían dejar ver a la abuela, ella lo hizo y solo dijo: «No te preocupes, mamá Clara», como ella le decía. «Ya me decidí». Desde este día, Tamara se volvió más irritable, socializaba menos, no tenía amigas, no le interesaban los muchachos. La relación con sus padres se perdía cada vez más. Leía mucho, devoraba libros, escuchaba música que no era generalmente la que escuchan las muchachas de su edad. Vestía de manera extraña, comía poco, veía películas de horror.
Prácticamente era un adolescente común en una etapa en la que los padres denominan la edad más difícil. Una tarde, mientras Tamara salía a comprar, su madre Dolores entró en su recámara buscando un accesorio de belleza y encontró en su cama una caja de madera que ella había visto años antes en la casa de su mamá. La caja no tenía cerradura y la abrió. En su interior tenía una carta escrita por doña Clara y dirigida a Tamara. La carta decía: Mi niña, tú sabes bien que te amo infinitamente. Sabes bien que todo lo que he hecho es por ti y tu familia. Eres la luz de mis ojos. Por lo mismo, te pido que cuides a tu mami como yo no he podido hacerlo, y que tu papi lo regreses a casa pronto. Sé que los necesitas y ellos no se dan cuenta. Ojalá pronto logres lo que te propusiste cuando eras niña. Yo ya no estoy contigo, mi fecha expiró, pero estaré contigo siempre que me necesites. Recuerda que siempre hay una estrella que te guía, un portador de luz que te acompaña. Te regalo mis libros y mis discos. Cuídalos mucho. Ya no quedan muchos de estos. Te ama, mamá Clara. Acompañando la carta había 3 libros, 2 en español y 1 en gaélico, 4 CDs sin portada. Parecían grabados con música MP3, una esclava de oro y una foto de Clara. A Dolores le pareció un detalle muy lindo de la parte de su madre para con su hija. Incluso tuvo esa noche una plática con Raúl sobre dejar una de sus plazas de maestra para estar más cerca de su hija, o incluso que Raúl dejara su trabajo como ingeniero y se dedicara de lleno al restaurante. Los dos quedaron en hablar de esto, después de otro día, con Tamara presente. La actitud y personalidad de Tamara cambiaron poco a poco. De manera lenta, pero segura, se hizo 2 amigas. No eran las mejores influencias de la escuela, pero para sus padres era un avance. Pensaban que tal vez ya por fin Tamara superaría la muerte de su abuela. Pasaban muchas horas fuera de casa. Las calificaciones en la prepa bajaban. Un día, mientras salía de bañarse, Dolores notó que Tamara tenía un tatuaje en la espalda, como un pentágono con fuego. En la escuela, la habían atrapado fumando. Una noche, llegó con aliento alcohólico. De repente, pasó de ser una joven con problemas para socializar a una chica problema. Una noche, Raúl y Dolores, asustados, decidieron revisar la recámara de Tamara en busca de drogas o algo que les indicara por qué el cambio de su hija. Ya no sabían si preferían a la nueva Tamara o a la de antes. No encontraron drogas. En cambio, encontraron una libreta negra amarrada. Era un diario. Dentro de él había recetas, conjuros y anotaciones que sacaba de los libros o canciones. También había dibujos de animales desfigurados y de mujeres con aspectos tenebrosos. En una de las páginas estaba escrito un poema que hablaba del demonio y también estaba dibujado el tatuaje que ella se había hecho en la espalda. Esa noche, Raúl y Dolores confrontaron a Tamara. Lo que habían encontrado los había asustado. Temían que Tamara estuviera metida en alguna especie de secta satánica. Meses antes, habían atrapado a 2 delincuentes sacrificando a 2 gatos negros en una escuela abandonada. Salieron libres 3 días después. Ellos la cuestionaron sobre los diarios, sobre las imágenes, sobre los dibujos. La cuestionaron sobre su tatuaje, pero ella no decía nada. Dolores, en un arrebato de enojo, buscó la caja que Clara le había regalado a Tamara y amenazó con quemarla con las cosas adentro si no decía la verdad. Pero la verdad no era la que esperaban, y tampoco era tan seria como ellos creían. Quiero ser bruja, ¿eso quieren escuchar? Pues ya lo dije. Quiero ser una bruja y ustedes no me lo van a impedir. ¿Una bruja? Hija, las brujas no existen, son inventos de la gente, contestó Dolores. La brujería es pura charlatanería para sacarle dinero a la gente crédula. Ay, mamá, viviste toda tu vida con una y nunca te diste cuenta, contestó Tamara con tono irónico. Fuiste criada por una. La abuela Clara era bruja, mamá, y yo quiero ser como ella. Tu abuela ya está muerta. Respeta, no la metas en tus mentiras. Mañana mismo te hacemos un examen antidoping, intervino Raúl. Esa noche, Dolores no pudo dormir pensando en las palabras de su hija. La declaración
de que su madre pudiera ser una bruja la había hecho dudar. Sabía que los vecinos le decían Doña Rara, pero no sabía por qué. Pensaba que solo era por la música que escuchaba. Al otro día, Tamara no estaba. Se había llevado un poquito de ropa, algunos libros y la caja que doña Clara le había regalado. Sus papás no sabían a dónde ni con quién se había ido. No sabían si se había llevado dinero o cómo se había ido. Una compañera de la escuela les comentó que había escuchado hablar a Tamara con alguien en el baño y le decía que se iba a ir a Hidalgo a vivir, que allá podía vivir si quería. Al parecer, tenía una tía en este estado. Además de esa información, nadie sabía nada más. Durante 7 meses, su familia la buscó por todos lados. Incluso pagaron a gente en Hidalgo para buscar a su hija. Cabe mencionar que ellos no tenían familia en Hidalgo. La policía dio por desaparecida a Tamara, pero al no encontrar cuerpo, la investigación siguió abierta. No había rastros en estaciones de autobuses, tampoco los taxis. Fueron los 7 meses más largos de la vida de Dolores y Raúl. Durante estos meses, las pesadillas eran recurrentes con Dolores. Soñaba que su hija se le aparecía para culparla por todo lo que había pasado. Soñaba con Clara, que le decía que si ella hubiera sido más observadora, se hubiese dado cuenta y su niña no hubiera escapado. Una tarde, después de haber ido a misa, como lo hacía a diario desde la desaparición de Tamara, Dolores regresó a casa y en la entrada encontró a Tamara, envuelta en un zarape sucio, completamente desnuda, descalza, con la mirada perdida. Tenía marcas de cortes en el cuerpo, el cabello sucio y enredado, y lloraba sin poder hablar. Inmediatamente Dolores abrazó a su hija y la metió a la casa. Después le habló a Raúl al restaurante para que fuera a la casa. Tamara había aparecido. La felicidad de ambos padres era inmensa. Habían recuperado a su hija. Ahora era momento de saber qué le había pasado y ayudarle en su recuperación. No importaba gastar lo que les quedaba con tal de ayudar a su hija. Esa tarde, cuando Tamara pudo calmarse un poco, Dolores la ayudó a bañarse. Era el primer baño en mucho tiempo. Tamara tenía la piel sensible y el agua caliente le hacía daño. Dolores le pasaba una esponja con jabón por el cuerpo y mientras lo hacía, veía las marcas que tenía su hija. Algunas marcas eran al azar. Otras tenían forma bien definidas. Dolores lloraba al imaginarse lo que pudieron haber hecho con su hija durante este tiempo que estuvo desaparecida. Pero notó que el tatuaje en la espalda de Tamara ahora apenas se veía. No tenía marcas de que fuera borrado con algún artefacto caliente o raspado, y menos que Tamara hubiese ido a sesiones de borrado por medio de láser. Tamara había perdido peso. La ropa que estaba en su closet le quedaba grande. Antes de escaparse, Tamara tenía el cabello chino, abundante, negro. Ahora parecía que le habían cortado el cabello y era lacio. Sin duda, había cambiado. Sus papás le llevaron de cenar y esperaban que Tamara se calmara y les dijera lo que había sucedido. Pero no sucedió. Esa noche, Dolores durmió en un sillón en la recámara de su hija, contándole el sueño y para evitar que se volviera a ir. Esto por recomendación de su hermano, el cual dijo muchas veces que los adictos regresan a su casa por comida, ropa y dinero, que algunas veces roban lo que pueda para venderlo o cambiarlo por droga. Hasta este momento, la familia pensaba que lo que le había pasado a Tamara estaba relacionado con el uso de las drogas. Qué casualidad que cuando le dije que íbamos a hacer un examen antidoping, se fuera, dijo Raúl. Pasaron 2 días y Tamara apenas si se comunicaba. No había más que decir, unas cuantas palabras, para pedir agua, alimento o contestar alguna pregunta directa. El miedo de sus padres era ahora mayor. No dejaban de pensar en todas las posibilidades que tenía respuestas, y Tamara no daba alguna. ¿Y si le pasó algo más? ¿Si la torturaban? Tenemos que llevarla al hospital para que la revisen y avisar a la policía que la recuperamos, decían sus padres. En la tercera noche sucedió algo por demás extraño. Alguien había golpeado la puerta de la habitación de Dolores, pero eran golpes fuertes y desesperados. Forcejeos. Eran las 2 de la madrugada y el ruido los despertó. Pensaron que alguien les quería hacer daño a Tamara.
Raúl abrió la puerta y no había nadie. Corrieron al cuarto de Tamara y ella dormía tranquilamente. Incluso estaba tapada con una manta. Dolores y Raúl regresaron a dormir, pero no estuvieron tranquilos. A la mañana siguiente encontraron en la sala de su casa un perro muerto. Ellos no tenían perro, parecía ser uno de la calle. El animal tenía un corte en el cuello y le habían sacado los ojos. Este macabro hallazgo lo confirmaba. Alguien había entrado en la casa en la noche y no había entrado nadie. Tenía que haber sido Tamara. Cuando Tamara despertó, sus padres le mostraron al perro ahí en su sala. Le preguntaron si ella lo había hecho, pero ella no dijo nada. Solo se acercó al animal y lo olió. Dolores le contó a su hija lo que había sucedido la noche anterior, los golpes en la puerta y que vieron que ella dormía. Tamara se sentó en un sillón de la sala y les dijo en un tono serio: «Perdónenme, pero vienen por mí. Yo no sabía en lo que me metía. La abuela Clara me lo advirtió, pero yo pensaba que era algo tonto. Según yo, era como pertenecer a algún grupo, como los gitanos, que viajan juntos y sobreviven en comunas. Perdónenme, yo no sabía que todo lo que la abuela Clara me contara era cierto. Ahora me quieren a mí». «Pero, ¿de quién hablas? ¿Quiénes te buscan? ¿Quieren dinero? Dinos más». «Hija, yo voy a arreglar todo. Solo dime qué pasa. ¿Quién te quiere hacer daño?». Tamara entonces les pidió que pusieran un disco de los que la abuela les dejó. Antes de desaparecer, ella había dejado dentro del modular un disco que estaba escuchando. Que cerraran las ventanas y puertas y que abrieran la Biblia en Lucas 11:14. Solo así podría contarles todo lo que había pasado. Los padres hicieron lo que su hija les había pedido y Tamara comenzó: «Yo desde chiquita supe que tenía la capacidad de asimilar las cosas más rápido. Las mentiras piadosas que ustedes me decían las entendía a la perfección. Las palabras en doble sentido, las insinuaciones sexuales que le hacía esa mamá enfrente de mí, disfrazadas de cuentos para niños. Yo los entendía y no me importaba. Una voz me decía que todo era normal. Yo lo asimilaba como parte de nuestro ser como personas. Por eso, cuando una tarde escuché a la abuela realizarle un demonio, sabía que lo que ella hacía no era algo normal. No era algo de este mundo. Alguna vez pude escuchar la voz que le hablaba a la abuela. Las primeras veces me asustaba, pero luego me fui acostumbrando. La abuela era bruja, no les mentía cuando se los confesé. Ella me hizo prometer que no le dijera a nadie mientras ella viviera. A cambio de mi silencio, ella me enseñaría cómo ser bruja. Una tarde, mientras hacía mi tarea, la abuela me quería enseñar a tejer un mandil. Yo le dije que tenía mucha tarea y me dijo: «No te preocupes, la tarea se hace sola». Se pinchó un dedo con la aguja y con el dedo manchado en sangre tomó mi libreta. Bajamos a tejer y cuando viniste por mí, la tarea ya estaba hecha. Dolores y Raúl escucharon atentos a la historia de Tamara. No sabían qué creer y qué no creer. Pero a estas alturas, y ver a su hija hablar tanto y sin miedo, era para ellos un alivio. Tamara continuó: «Una noche mientras dormía, la abuela entró por la ventana del cuarto y me despertó. Me dijo que había dejado la libreta de español en su casa y que la había venido a dejar. Yo pensé que había sido un sueño, pero al otro día, en su casa, me preguntó: «¿Cómo te fue en la escuela? Ya me imagino cómo te hubiera puesto tu mamá si la maestra le decía que no había llevado la libreta de español». Yo solo le dije: «Gracias, mamá Clara». Cuando entré a la secundaria, la abuela me advertía mucho sobre los muchachos. Me decía que me cuidara de ellos, porque los hombres solo servían para dar hijos y problemas, a excepción de tu tío y tu papá. Ellos son buenos hombres. Si yo hablaba con alguien en la escuela, llegando a la casa, la abuela me decía que tuviera cuidado con esa niña o ese niño, que sus papás eran malos, que sus papás eran corruptos o que eran adictos. Yo sé que lo hacía porque me sobreprotegía, pero por eso nunca tuve amigas hasta después de su muerte. La abuela desde pequeña
Me leía historias de los libros que guardaba bien. Nunca los encontré. Eran historias de mujeres con poderes que vivían libres en los bosques, que hablaban con animales y que nadie les hacía daño. Eran como superhéroes para mí. Mis compañeras crecían queriendo ser como Sailor Moon. Yo crecía queriendo ser como Karin Sevendottir. Aparte de leerme esas historias, me contaba lo que hacían cuando se reunían y me contaba que había brujas más malas que otras. Un día le dije que quería ser como ella, que quería ser una bruja, y me dijo que no era una vida para mí, que a mí me esperaban cosas grandes, una vida exitosa, una hermosa familia, y que las brujas no podían tenerlo todo. Yo le pregunté que cómo ella pudo tener hijos y familia si era una bruja. Ella me contestó que hizo un pacto, donde a cambio de poder cumplir su sueño de ser madre, ella daría dulces a los niños. Yo no entendía a lo que se refería, pero le insistía a que quería ser bruja. Ella solo me dijo que lo pensara bien y que si me decidía por ello, no habría marcha atrás. La abuela sabía que iba a morir. Me lo dijo cuando me despedí de ella para irnos de viaje. Por eso cuando mis tíos nos avisaron, no lloré. Ya sabía que era algo que tenía que pasar. Los papás de Tamara escuchaban incrédulos la historia, pero no interrumpía. No sabían si por miedo o por curiosidad. Tamara seguía. Con el tiempo me obsesioné con el tema. Leí los libros que me dejó la abuela y comprendí que eran libros de protección. Busqué más libros sobre brujas, conjuros, veía películas, seguía instrucciones de conjuros que leía en libros. Me hice un tatuaje de Lucifer, aun cuando no sabía por qué. Mi actitud era cada vez más oscura para que nadie se me acercara. Ya en la prepa, conocí a Claudia y a Liz. Ellas jugaban a tener libros sobre sectas satánicas y brujería, y me acerqué a ellas. Un tiempo anduvimos juntas siempre. Con ellas jugaba a la ouija y hacíamos invocaciones de demonios. Nunca pasó nada, al menos nada de lo que yo me diera cuenta. Siempre sentí que algo me protegía. Después de varios meses de estudiar y prácticamente vivir metida en el tema de brujas, logré mi primer hechizo. Pedí que papá regresara a la casa y al otro día hubo un incendio en la plataforma. A papá lo evacuaron y le dieron descanso. Lo que nadie me dijo fue que toda la magia venía acompañada de consecuencias. En este caso, la consecuencia fue la muerte de los trabajadores. Diario hacía cosas menores, desaparecía comida. Si yo quería podía ver en mi libreta lo que los demás escribían en la suya. Ahí me enteré que la maestra Sonia tenía una relación con el papá de un compañero y una noche hice que su esposa lo descubriera, leyendo en voz alta los mensajes que se mandaba el marido con la maestra. A la semana, corrieron a la profesora. En la semana que desaparecí, yo había decidido convertirme en bruja y ofrecí sangre para lograrlo. Discúlpame, mami. Yo provoqué tu aborto. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra edición más de La Hora del Miedo. Por favor, si les gusta el video, déjenme su like, compartan el video, suscríbanse para que no se pierdan la siguiente parte, que está igual de emocionante que esta. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales para que sigamos creciendo como comunidad. Nos sigan entregando sus historias. Sigamos creciendo como una gran comunidad que somos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest nombre. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.